Pensemos en esto por un momento. En el corazón de cualquier nación hay una idea que es súper poderosa, pero al mismo tiempo muy frágil. Estamos hablando del pacto social. Es como un acuerdo, ¿no? Casi nunca está escrito, pero es el trato que existe entre la gente y su gobierno. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo este concepto, que suena tan abstracto, fue clave para entender uno de los eventos más transformadores del siglo XX. A ver, la idea de este pacto no es para nada someter a la gente. Todo lo contrario, se supone que es el camino para que cada persona pueda realizarse plenamente. Es como la base, el cimiento de un orden político donde todos, como seres libres y pensantes, podemos llegar a nuestro máximo potencial. Pero, y aquí viene lo importante, este acuerdo es un equilibrio súper delicado. Y cuando se rompe, las consecuencias pueden ser, sísmicas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos el choque de dos mundos. Por un lado está la promesa, el ideal de un pacto social justo. Y por el otro, la cruda, durísima realidad del México de antes de la Revolución. O sea, el gobierno de Porfirio Díaz era exactamente lo contrario a un contrato justo. Era una dictadura que servía a una élite pequeña, reprimía a su gente y, para colmo, entregaba las riquezas del país a intereses extranjeros. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasa cuando lo que te prometen y lo que vives todos los días son dos cosas totalmente opuestas? Pues pasa esto. El acuerdo simplemente se vuelve insostenible. Llega un punto en que la gente siente que ese contrato no solo se rompió, sino que fue violado una y otra vez, de forma sistemática y brutal. Y en ese momento solo queda una vía para anularlo: la fuerza. Y con eso entramos de lleno en una idea que es tan antigua como poderosa: el derecho a rebelarse. La lógica es bastante directa, ¿no? Si el poder viene del pueblo a través de ese contrato, entonces el mismo pueblo tiene el derecho de quitarlo si el que gobierna se convierte en un tirano. Esta frase del siglo XVI lo resume perfecto. Es la base filosófica de todo esto. O sea, nadie nace con el derecho a gobernar. El poder no es algo divino, no se hereda y ya. No, la legitimidad la da la gente. Es el consentimiento del pueblo lo que, al final del día, te hace gobernante. Y ojo, que en México esto no fue solo una teoría de libros viejos, para nada. Fue la justificación central, el motor para tomar las armas contra Díaz. Cuando Francisco I. Madero llama a la insurrección en 1910, lo que está diciendo en el fondo es: señores, este pacto social está oficialmente roto. Claro que una cosa es la filosofía y otra muy distinta es la realidad. Romper ese contrato no fue un acto limpio y ordenado, fue caótico, fue brutal. La caída de Díaz en 1911 no trajo la paz, sino todo lo contrario, una espiral de violencia terrible. De hecho, para 1913, el mismo Madero es asesinado, con la complicidad del embajador de Estados Unidos nada menos, y el país se hunde en una guerra civil todavía más profunda. Y lo peor, esta vez era entre los mismos revolucionarios. Estamos hablando de más de 1 millón de vidas. 1 millón. Es una cifra que te deja sin aliento. Y nos muestra el costo real, el precio altísimo de destruir un viejo orden sin tener algo nuevo listo para poner en su lugar. Queda claro que anular un contrato social se paga con sangre. Entonces, ¿cómo se sigue después de esto? ¿Cómo se construye un nuevo acuerdo sobre las cenizas de la guerra? Esa fue la pregunta fundamental para los revolucionarios que sobrevivieron. Porque ya no bastaba con destruir. Ahora venía lo más difícil: construir. Tenían que escribir un nuevo pacto, esta vez con tinta. Y la tarea que tenían enfrente era de verdad monumental. No se trataba solo de crear un par de leyes nuevas, no. Se trataba de redefinir por completo y para siempre la relación entre el Estado y el pueblo de México. Y bueno, para una tarea así, buscaron inspiración en pensadores como Rousseau. La idea clave aquí era que no se trataba solo de crear un gobierno y ya está. Era un acto de sustitución, por así decirlo. La meta era reemplazar la desigualdad que existía, tanto la natural como la impuesta por el viejo régimen, por una forma de igualdad completamente nueva, una igualdad garantizada por la ley. El resultado de todo esto fue la Constitución de 1917. Y miren que este documento fue revolucionario por donde se le diera. Fue la primera vez que una constitución no solo hablaba de derechos políticos, sino que iba más allá, hablaba de derechos sociales. ¿Qué significaba eso? Pues significaba tierra para los campesinos, protección para los trabajadores y algo que fue absolutamente crucial, que los recursos del país, como el petróleo, pertenecían a la nación, no a empresas extranjeras.
Básicamente, esta constitución fue la materialización de ese nuevo acuerdo. Fue la promesa en papel de que todo el sacrificio de la revolución no había sido para nada. Era el contrato, por fin, reescrito. Pero claro, un contrato escrito en un papel muy bonito no significa nada si no se lleva a la práctica, ¿verdad? Así que la siguiente etapa era justamente esa, hacer que las promesas de la Constitución se volvieran una realidad. Y este periodo, como vamos a ver, iba a tener un impacto enorme en toda América Latina. Y si hay un momento que represente el punto más alto de este proyecto, es sin duda la presidencia de Lázaro Cárdenas. Fue ahí, en esos años, cuando el Estado, que nació de la Revolución, usó todo su poder para cumplir su parte del trato, de ese pacto social. Cárdenas lo tenía clarísimo, el Estado tenía que ser el protagonista en la transformación económica y social del país. Casi 18 millones de hectáreas. Pensemos en esa cifra. No estamos hablando de un gesto simbólico. No, esto fue una transformación masiva, total, de cómo se poseía la tierra en México. Fue ponerle fin al poder de las haciendas y entregarle la tierra a la gente que de verdad la trabajaba. Y por si fuera poco, después vino el acto de soberanía definitivo. En 1938, Cárdenas nacionaliza toda la industria petrolera. Esto fue un mensaje clarísimo para el mundo entero. Los recursos de México son de los mexicanos. Punto. Fue la afirmación más poderosa que se podía hacer de ese nuevo pacto social. Y el impacto de todo esto, fue continental. La Revolución Mexicana se convirtió en un ejemplo a seguir. Inspiró a gente como Sandino en Nicaragua. México se volvió un refugio para exiliados de toda la región. Y además provocó un renacimiento cultural increíble. Pensemos en el muralismo de Rivera, de Siqueiros, que básicamente exportó una nueva y poderosa identidad latinoamericana al mundo. Pero, como suele pasar en mi historia, los pactos, incluso los que se escriben con las mejores intenciones del mundo, se pueden desgastar. Y con el paso del tiempo, ese gran proyecto que nació de la Revolución, empezó a desmoronarse. Lo que pasó fue que la revolución se institucionalizó. El partido que nació de ella, el PRI, gobernó por 71 años seguidos, y poco a poco pasó de ser el motor del cambio a ser una máquina de control. Momentos terribles como la masacre de estudiantes en Tlatelolco en el 68 mostraron que la fractura con la gente ya era total, y la estocada final llegó en los 80, con el auge de las ideas neoliberales, esta idea de que el mercado y no el Estado debía manejar la economía. Eso fue básicamente abandonar de forma explícita todo lo que decía el pacto de 1917. Y el cambio fue de 180 grados. Miren la diferencia. La soberanía nacional se cambió por el libre comercio, el desarrollo impulsado por el Estado por la privatización, la reforma agraria por una agricultura de mercado. Fue, en pocas palabras, una reescritura silenciosa de ese contrato social. Y así fue como ese proyecto, que había nacido de la sangre de más de 1 millón de personas, terminó siendo reemplazado. Los mismos gobiernos que se decían herederos de la revolución, la dejaron atrás, adoptaron un discurso totalmente nuevo, donde el que mandaba ya no era el Estado social, sino el mercado. Y esta frase de Brzezinski nos lleva justo al punto final. Porque no basta con criticar o abandonar un pacto antiguo. Eso es lo fácil. El verdadero reto, siempre, es ser capaz de proponer uno nuevo. Porque la historia, claro, nunca se detiene. Y con esto vamos cerrando. La historia del pacto social en México es, como vimos, un ciclo de promesas, de rupturas, de mucha violencia y de intentos de reconstrucción. Y nos deja con una pregunta que va más allá de México, una pregunta universal. ¿Las revoluciones, estos intentos de escribir un nuevo contrato social, son solo un momento fugaz? ¿Sus ideales están condenados a apagarse con el tiempo? ¿O es posible mantener vivo ese espíritu y renovar el contrato para cada nueva generación? La respuesta tal vez se sigue escribiendo justo ahora.